Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, del Departamento de Educación Bíblica de nuestra denominación. Nos encontramos una vez más para seguir estudiando y reflexionando acerca de los atributos divinos. La clase del día de hoy nos corresponde la omnipresencia de Dios. Mi nombre es Ana Arias y comparto desde la ciudad de Osorno. Y este atributo en particular me parece muy pertinente al tiempo que estamos viviendo en este entonces. Ya cada uno ha pasado las consecuencias de esta pandemia. Nosotros, al menos en Osorno, ya hemos estado en cuarentena. Tal vez ustedes están viviendo esta situación. Y aunque algunos tienen la libertad de salir, pero todos tenemos este resguardo llamado también, ¿no es cierto?, de las autoridades nacionales para quedarnos en casa, y en este esfuerzo también estamos tratando de llevar los estudios para seguir edificándonos como iglesia. Ciertamente no nos podemos congregar como lo hacíamos de costumbre. No asistimos a los templos o a los locales o las casas donde acostumbrábamos a reunirnos, y obviamente tampoco podemos estudiar de la palabra del Señor de forma presencial. Pero por eso damos gracias a Dios porque están estos medios de las redes sociales para dar gloria a Dios y para edificarnos. Redimimos estos medios para glorificar el nombre de nuestro Dios y para crecer como iglesia. Y como les decía, me parece pertinente este atributo en particular porque nos habla de la presencia absoluta de Dios en todo lugar, en todas las partes posibles y pensadas para nosotros. Hemos estado estudiando los atributos, cada uno de ellos, los hemos reflexionado, pero es necesario también comprender que cada uno de estos atributos que se han ido dando a conocer y estudiando no son el todo de Dios, sino que nos dan a conocer una parte, una característica que Dios tiene para comunicarse con nosotros, su creación. Al hablar de los atributos del Señor, que son tan grandes y principalmente tan inmensos, que es lo que vamos a hablar también de la inmensidad de Dios, nos resulta un poco complicado entenderlo en nuestra mente finita. Por eso debemos entender que los atributos no definen todo el ser de Dios, sino que principalmente dan a conocer cómo es Él con nosotros, su creación. Y dentro de estos grandes atributos, y el poder reflexionar sobre esto, traigo a colación lo que dijo Job al encontrarse con esa grandeza de Dios. En el capítulo 42, versículo 3, Job dice delante del Señor: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y sin duda, al tratar de comprender los atributos de Dios, podremos exclamar lo mismo que dijo Job. Son tan grandes que nos cuesta comprender, y algunos de ellos no lo vamos a poder comprender, porque sería pretender colocar toda la inmensidad del mar en una vasija pequeña, que en este caso sería nuestra mente. Dios es tan grande, Dios es tan inmenso, que nuestro entendimiento no tiene el razonamiento ni la lógica suficiente para entenderlo. Él es Dios. Nosotros somos su creación. Pero damos gracias a Él porque Él se ha revelado por medio de su palabra. Y a través de los años y de los siglos, muchos estudiosos han concordado en diferentes formas en las cuales Dios se manifiesta su creación por medio de los atributos. Algunos de ellos son llamados atributos absolutos, o como le dicen también, incomunicables. Por esto mismo, porque está relacionado a el gran ser que es Dios, y para nosotros es un poco complicado entenderlo. Se hace más fácil aplicándolo a la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así también, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, dice la palabra del Señor:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es más allá de nuestro entendimiento, y textos como estos, tratar de comprenderlos con nuestra forma, con nuestra lógica, obviamente está mucho más allá. Es donde la fe es la que nos hace creer que Dios es así, como la palabra lo define. Mas damos también gracias a Dios porque en su palabra se manifiestan atributos también conocidos como morales o también atributos comunicables. ¿Y por qué así? Porque nosotros, los cuales también tenemos esa esencia de Dios, habita de cierta forma esa moralidad, haciendo obviamente la distinción que en Dios están presentados de forma perfecta y absoluta. Ejemplo de ellos son la bondad, tenemos también la misericordia, la justicia, que son algunos aspectos que de alguna forma están en nosotros, pero obviamente no en la misma forma en la cual están en Dios. Pero por eso entendemos que Dios es misericordioso, que es justo, que es santo, porque en alguna forma nosotros también podemos serlo. Estos atributos también llamados comunicables son porque nosotros podemos entenderlos de alguna forma, y dentro de esta clasificación es donde entra la omnipresencia de Dios. Entendemos nosotros el hecho de estar presente o estar ausente. Por eso también podemos comprender en algún aspecto que Dios está presente en todo lugar. Pero para poder entenderlo de forma más clara, necesariamente tenemos que reflexionar en la inmensidad de Dios. Este es un atributo incomunicable, la inmensidad, y de allí deriva ese atributo comunicable que en este caso sería la omnipresencia de Dios. Isaías en el capítulo 43, versículo 13, dice el Señor: aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor. En la carta a los Colosenses hay un texto también bien conocido. En el capítulo número 1, versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, entendemos que Dios es antes que la creación, y nosotros como criaturas de Él difícilmente podemos comprender toda su grandeza. El mismo Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces entendemos que Dios es eterno, es inmenso, es infinito. Su inmensidad tiene directa relación con su infinitud. Una definición de la inmensidad de Dios sería aquella perfección del ser divino por medio de la cual trascienden todas las limitaciones espaciales. Sin embargo, está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Ahora, al hablar del espacio, son dimensiones tan grandes que difícilmente nosotros con nuestro normal razonamiento podríamos comprender. Hay una definición que tal vez usted ha usado cuando decimos: no, esto está a años luz, y la usamos por decir que está muy lejos, pero realmente entendemos cuánto tiempo, cuánta distancia o qué inmensidad tiene un año luz. Son un número de muchas cifras, y nosotros a veces estamos con unidad, decena, centena, unidad de mil, y de repente hasta ahí nomás nos quedamos. Pero un año luz tiene muchas cifras, las cuales que difícilmente nosotros podemos comprender. Los científicos, aquellos que estudian el universo y ven la inmensidad de este, pueden comprender un poco más. Pero aún los científicos, con todos sus estudios y aún sabiendo calcular un año luz dentro del universo, no pueden calcular la misma distancia o la inmensidad que tiene el universo. Pues bien, nuestro Dios es mucho más grande que el universo, porque Él lo creó. Y este universo no puede contener a nuestro Dios. Eso es lo que dice la Escritura allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 27, dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Se pregunta
el rey Salomón en la dedicación del templo de Dios. Por revelación divina, este varón habla de la inmensidad de Dios, de su omnipresencia, hablando de dimensiones más allá de lo conocido para ese entonces. Hoy en día los estudiosos dan a conocer que el primer cielo se referiría a la atmósfera, a lo que rodea a este mundo y a esta tierra. También hace referencia a la carta de los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo habla de esas huestes espirituales de maldad que están aquí a nuestro alrededor. El segundo cielo al cual se referiría el escritor bíblico sería a este cielo estelar, donde están situadas todas las estrellas y estas galaxias, un poco más, mucho más allá de nuestro entendimiento, pero también en la parte espiritual, donde Dios sitúa a sus ángeles y a toda su creación celestial. Están allí, Dios los ha puesto allí en esa dimensión. Y el tercer cielo se referiría a la presencia misma de Dios. Es llamado también el cielo empímero, derivado de la raíz griega pir, que da a conocer el fuego, y en esto se referiría a ese fuego consumidor de la presencia de Dios, en la misma habitación de Dios, y a esto se refiere el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, cuando él dice haber estado, no sabe si en visión o en sueño, fue llevado a esta misma presencia del Señor. Para nosotros sería el paraíso. Al ver estas inmensas dimensiones, o a tratar de imaginarse estas inmensas dimensiones, realmente podemos exclamar cuán grande es Dios. Concluimos, por lo tanto, que Dios es tan inmenso que está en toda la creación y no está contenido por esta creación. El libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Este universo y toda la creación no puede contener al Creador. Él está en todo lugar, en toda su deidad. Dios no está difuso por el universo. No es que Dios esté en una parte, en un lugar, o en otro lugar, o que sea su deidad más potente o más grande en un lugar que en otro. Dios abarca toda la inmensidad y está presente en toda su creación, en toda su inmensidad, Él está. En cada aspecto de su ser divino, Él está en toda su creación. Si bien la palabra del Señor también nos dice que el lugar de Dios es su trono, pero también la palabra nos dice y nos da a conocer que su presencia está así en la tierra como también en el cielo. Jeremías, en el capítulo 23 y 24 dice: Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no de Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él está presente no solamente en su trono, sino que está presente donde nosotros estamos, obviamente por la obra maravillosa de nuestro Jesús en la cruz. También tenemos que hacer un alcance, amados, porque si bien Dios está en todo lugar, su presencia está en todas partes y Él está en todo, pero Dios no es todo. ¿Por qué hacer este alcance? Porque de esa idea de que Dios, como Dios está en todo, también Dios es todo, se deriva el panteísmo, que confunde al Creador con su creación. Por lo tanto, dice que Dios es la misma creación, y esto no puede estar más errado. Dios es mucho más que la creación. Dios es antes que la creación y será después de la creación, porque Él es eterno. De este pensamiento que Dios es todo, por lo tanto está en todo y Él está con todos, se deriva también el hinduismo, y de allí sus creencias y su infinidad de dioses.
Otras creencias que se derivan de aquí también es aquellos que adoran a la naturaleza o a la madre naturaleza. Algunos le dicen también la Pachamama. Y aunque pueda resultar un poco gracioso, es realmente muy triste porque ellos buscan a Dios a través de la creación y no adoran al creador de esta naturaleza. Y a través de esa conexión poco mística con la naturaleza, quieren acercarse a la deidad y siempre van a tener complicaciones porque Dios no está allí. Dios está más cerca de lo que estas religiones quieren apartarlo. Otra creencia que también está presente y viene derivada del panteísmo, mezclado un poco con la nueva era, con la astrología y con estos de la ecología y de de ser tan natural, porque buscan a Dios en la reflexión y en la intimidad con la naturaleza y el universo y ver lo que dicen los astros, y no hay cosa que pueda alejar más al ser humano de Dios que el enfocarse en la creación y no en el creador. Dios está en todo lugar, lo llena todo y está muy cercano a todos nosotros. Él está presente actuando en su creación. Obviamente tenemos que decir que Él está presente y actuando, pero no de la misma forma en todos, porque Dios actúa de forma diferente en el cristiano y en el inconverso. Si bien Dios en su infinidad y en su amor, Él hace llover sobre justos e injustos, pero Dios escucha a sus hijos y tiene esta relación con sus hijos de una forma íntima. También podemos decir que no está de la misma forma en la naturaleza orgánica o en la inorgánica. Veíamos allí en Colosenses que Él sustenta todo este universo y Él permite que este universo siga moviéndose. Recordamos también cuando Dios hablaba con Job y le daba a conocer cómo Él hacía que este universo funcionara. Le explicaba a Job, a ese asombrado Job, que Él ponía el límite al mar, que Él hacía que las constelaciones siguieran moviéndose, que Él se preocupaba incluso del alimento del leoncillo y Él sabía perfectamente cuándo la cabra montés tenía que parir. Dios está en control de todo y tiene su amor para con toda su creación, pero también tiene ese amor especial para nosotros que somos su creación especial. Dios está obrando sobre justos e injustos, pero de una manera diferente. En nosotros siempre presente, guiándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, corrigiéndonos, pero también en el inconverso, actuando en misericordia cada día, dándose a conocer al inconverso, llevando el poder del Evangelio para que ellos también procedan al arrepentimiento, como un día nosotros lo hicimos. Para eso también estamos nosotros acá, para ser la parte activa de la presencia de Dios en este mundo. Debemos tener conciencia de esto también, amados, que somos responsables de llevar la omnipresencia de Dios al que todavía no le conoce. En la revelación de la palabra del Señor, la Escritura nos da a conocer su presencia y su omnipresencia de diferentes formas. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios está, ¿no es cierto?, guiando, rodeando, sosteniendo a este universo de la misma forma que lo hace en este tiempo, pero la relación y su presencia con sus hijos era de forma diferente. La presencia del Señor venía a sus elegidos, daba a conocer su voluntad y luego se retiraba. Se hace conocido los textos bíblicos que dicen que vino la presencia del Señor y el profeta dijo tal cosa en nombre de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, esta relación y esta presencia íntima con su creación especial es diferente. Vemos en la obra del Señor, por medio de Jesucristo, que su presencia vino y se queda con nosotros. Dios es el que obra por medio de Jesucristo para que su Espíritu Santo no solamente esté con nosotros, como dice allí en Mateo 28:20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que también Él viene a morar en nuestras vidas.
Es por la obra de Jesucristo en la cruz que la presencia misma de ese Dios maravilloso viene a habitar en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es el mismo Dios que no solamente está con nosotros, sino que ahora también está en nosotros. Y por eso damos gracias al Señor. Al referirnos a esta omnipresencia de Dios, tenemos también que reflexionar en cuánto nosotros tenemos conciencia de esto o aplicamos la concientización de la omnipresencia de Dios. Uno de los textos más conocidos de los cuales se refiere a esta omnipresencia, es el Salmo 139, donde David hace una pregunta retórica y se responde a sí mismo por una experiencia de vida. Él se pregunta y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Unos textos más abajo se concluye y dice: a ninguna parte. Pero él lo hace por una experiencia de vida. Solamente aquel que ha tenido esta experiencia con Dios puede dar a conocer estos hermosos versos de disfrutar de ese acompañamiento divino. Es ese joven David que desde muy muchacho sentía esta presencia al librar a las ovejas del lobo y del león. Y fue esta convicción la que llevó a David a derrotar a ese gigante. Y va con esa convicción porque sabe que la presencia de Dios está con él. Y es así. Y él logra derrotar a ese gigante. Pero luego, al ser más adulto, él también disfruta de la presencia del Señor en ese cobijo y en ese cuidado. Pues cuando Saúl le perseguía para matarlo, el Señor lo libró una y otra vez, y él manifestaba que era la presencia de Dios que le libraba de la mano de Saúl. Por los peñascos y por los desiertos huía de la mano de Saúl, y encontrándose en una cueva, él junto a pocos hombres, ve la posibilidad de atentar contra la vida de aquel que quería matarlo. Pero él, consciente de esa presencia de Dios, él entiende que no puede alzar su mano contra el ungido de Dios, porque era un mandato divino. Él entiende que aún en la oscuridad de esa cueva, donde nadie le ve, y aún así personas le incitan a atentar contra la vida de Saúl, él no quiere desobedecer la voluntad de Dios. Y Dios estuvo con él y lo sostuvo, y por eso también lo acompañó y lo libró de su mano. Solamente Dios es quien está en esos lugares más oscuros y da la fortaleza para tomar las mejores decisiones. Esto es en positivo, que bueno es cuando Dios nos acompaña, nos sostiene, está con nosotros, nos guía. Es el hecho positivo de tener la conciencia de la presencia de Dios cada momento. Pero hay algo negativo cuando nos olvidamos o dejamos diluir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos de lado o no le damos la importancia a la omnipresencia de Dios. Este mismo rey, David, una vez que ya siendo rey, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, levantándose muy tarde, ve a una mujer, Betsabé, y lamentablemente pecó con ella. Y no conforme con esto, maquina la muerte de su esposo Urías. Una vez muerto este varón, lleva a Betsabé a vivir con ella y piensa que ya está todo bien, que nadie lo vio y que todos los que supieron tenían que obedecerle porque él era el rey. Pero más tarde, el Señor envía al profeta Natán para dar a conocer la consecuencia de su pecado, porque Dios sí sabía, porque aún en la intimidad de su habitación estaba allí la presencia de Dios. Y David lo había olvidado. Solamente aquel que ha disfrutado de la presencia y vivido las consecuencias de estar allí en la presencia del Señor errando, puede dar a conocer estos hermosos versos.
David dice, aún las tinieblas no me encubren de ti. Aún en lo más oscuro está la presencia del Señor. Incluso al tomar difíciles decisiones, Dios está allí con nosotros. Aun cuando pensamos que nadie me ve, y aun cuando algunas personas nos incitan a desobedecer la palabra del Señor que está en nuestra mente, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no debemos hacer, la presencia del Señor allí está activamente en nuestras vidas. Por eso es importante, amados, reflexionar en cuánta conciencia tenemos de la omnipresencia de Dios. Porque si somos sus hijos y disfrutamos de la presencia del Señor y hemos sido bendecidos de disfrutar de esta hermosa presencia de Dios, podemos preguntarnos, ¿quién querría huir de esta hermosa presencia de Dios, de esta divina presencia? Solamente aquel que no quiere hacer su voluntad intenta huir de la presencia de Dios. Ejemplo tenemos en Jonás, que intentó huir de la presencia del Señor. En el libro de Jonás, en el primer capítulo, en el versículo 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Aún él sabiendo de que Dios estaba en todo lugar. En el versículo 9 dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía perfectamente que Dios estaba en todo lugar, pero desobedeciendo la voz de Dios, quiere también desobedecer a su voluntad y quiere huir. Y nosotros sabemos muy bien que le fue bastante mal, porque es iluso pensar que podemos huir de la presencia del Señor. Jonás entendió que aún dentro de un pez, la presencia del Señor está. La aplicación práctica que nos queda a nosotros es comprender realmente y cuánto nosotros estamos siendo conscientes de su omnipresencia. Porque una cosa, amados, es tratar de escudriñar la palabra, reflexionar, averiguar, conocer conceptos, e incluso tratar de saber cuánto es la distancia de un año luz. Pero es diferente en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, tener conciencia de que Dios está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que está en mí. Y cuánta evidencia doy yo de la presencia de Dios en mi vida. La aplicación práctica que nos queda está resumida, podríamos decirlo, en esa pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no sabemos? ¿Acaso no lo recordamos? Somos templo de Dios. Por lo tanto, Dios está aquí, conmigo y en mí. Aquel Dios maravilloso que se manifiesta a través de esos grandes atributos inentendibles para nosotros, pero poderosos actuando en nuestra vida, está en nosotros. Juan, capítulo 14, versículo 3, leíamos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Eso es efectivo desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, y Él mora en nosotros. Soy un templo de Dios. Dios está en mí. Y no es un Dios pasivo, no es que Él no nos hable. De todas maneras y de todas formas, y en toda instancia, en todo tiempo y en todo lugar, Dios se da a conocer a nosotros para guiarnos, para sostenernos. En estos tiempos difíciles donde no podemos congregarnos, Dios está con nosotros. Y está presente, actuando, hablando, obrando, corrigiendo, dirigiendo nuestras vidas. Es necesario también, porque decía congregarnos, es necesario también replantearnos, hermanos, cuán efectiva es esta presencia y cuánto aplicamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Mateo capítulo 18, versículo 20, lo sabemos muy bien,
porque dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Por lo tanto, si no podemos ir al templo o al local o a la casa o al lugar donde nos reuníamos, no significa que no nos podamos congregar. Podemos congregarnos y debemos congregarnos. Debemos seguir buscando de la presencia del Señor. Este es un tiempo para redimir ese tiempo que anhelábamos tener antes. Antes anhelábamos tener tiempo en familia, poder buscar de la palabra del Señor, poder tener tiempo para escudriñar de la palabra. Este tiempo que tenemos ahora, en el cual también Dios está con nosotros, es la oportunidad de hacerlo. Si nosotros somos el templo de Dios, y si la palabra me dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Él está, nosotros debemos congregarnos. Amados, es el tiempo de poder reedificar ese altar familiar, encender ese altar familiar. Es el tiempo en que el sacerdocio de la familia sea efectivo y que las familias, los padres, los hijos, hermanos puedan buscar la instancia de poder elevar la adoración en el hogar delante del Señor. Hermosos son los cultos familiares, aunque hayan 2. Se puede cantar de la misma forma que cantamos en el templo, igual podemos cantar en nuestra casa para Dios, para que Él nos escuche, para rendir nuestra adoración a Él. Es necesario también que los padres hagan efectiva esa ordenanza de parte del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, sabemos muy bien lo que el Señor dice al pueblo y les dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero de forma específica también Dios da a conocer el deber de los padres. Y en el capítulo 6, el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, refiriéndose a la ley de Dios. Y si en ese tiempo estaba solamente una parte de la revelación que nosotros tenemos ahora, ¿cuánto más es la bendición para los padres para que puedan edificar la vida de sus hijos y entregar la verdad divina? Allí es donde la presencia de Dios se hace efectiva. Dios está con nosotros no para estar solamente a nuestro lado, sino que para movilizarnos, para activarnos a hacer su voluntad. No podemos decir que no podemos congregarnos porque debemos congregarnos. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de buscar la presencia del Señor y de esa bendición que Él da a nuestras vidas como sus hijos, poder también usarla para orar, interceder, para clamar por lo que está sucediendo hoy en día. Como denominación igual estamos pasando un tiempo difícil, hay días tristes, por eso es que también debemos clamar los unos por los otros. Tenemos que buscar de la presencia del Señor y hacer efectivo este atributo en nuestras vidas. Debemos orar en el lugar donde estamos. Y la oración va al lugar donde se necesita. Dios llevará esta oración al lugar donde se necesita, donde debe estar. Y Dios llevará la respuesta hasta donde Dios esté. Y como Dios está en todo lugar, la oración que tú puedes alzar puede llegar a todo lugar donde Dios esté. Amados, que esta enseñanza pueda ser practicada, que esta enseñanza no solamente pueda ser atesorada, sino que puesta en práctica y podamos ser evidencia de la omnipresencia de Dios en todo lugar. Que el Señor les bendiga.